Ahí sí. Bien, buenos días. Estamos en el tercer año, en la tercera temporada de nuestro ciclo Río Negro conversa en su liceo. Como ustedes saben, ya este año, por efecto de la pandemia, es difícil hacerlo presencial, pero eso ha sido una ventaja ya que hemos podido contar con invitados de otras partes del país, incluso del extranjero. En esta cuarta sesión de esta tercera temporada, tenemos una invitada de lujo que es nuestra exalumna. Y para comenzar, les presento a nuestra ex invitada. Yo tengo un pequeño conflicto en este momento como para presentarla. Formalmente debería presentarla como la doctora Ana María Castillo Hinojosa, doctora en comunicación por la Universidad de Barcelona. Pero por otro lado, como es nuestra exalumna, también la tentación es invitarla simplemente como Anita María. Y esas son las cosas gratas que nos deja la profesión. Para nosotros que tenemos vocación de maestro, lo máximo es cuando nuestros alumnos se convierten en maestros, cuando nuestra autoridad pasa a ser superada por la autoridad de nuestros exalumnos. Y en estos tiempos hemos visto cómo han habido cambios extraordinarios. Hay gente que ha tenido que aceptar a regañadientes cambios que nunca pensó en aceptar, por ejemplo, en educación. Ahora lo que más importa es lo socioemocional, y hasta marzo lo que más importaba era lo productivo en términos de conocimiento o de pruebas externas. Y en comunicaciones también. Y eso significa una serie de desafíos y oportunidades para todos nosotros, pero especialmente para los jóvenes. Y ese es el tema del cual nos va a hablar nuestra invitada, Ana María Castillo, nuestra exalumna, que trabaja en Santiago, en la Universidad de Chile, en la Facultad de Comunicaciones. También tuvo un paso por la Universidad Austral y la Universidad Alberto Hurtado. Ella estudió en nuestro liceo, luego siguió estudiando periodismo en la Universidad Austral, donde también obtuvo un magíster, y posteriormente viajó a España a obtener su doctorado en la Universidad de Barcelona. Es una destacada académica y para nosotros es un inmenso orgullo tenerla hoy día con nosotros. Así que, Anita María, te dejamos para que nos cuentes tu ponencia en este día. Muchas gracias, profe. Es un honor para mí estar con ustedes y poder compartir con la comunidad del liceo. No voy a discutir de inmediato al profesor el tema de la autoridad. Creo que podemos conversar un montón al respecto, pero me parece que la autoridad es una cuestión personal, es una cuestión de respeto, y el respeto que yo siento, la admiración y el orgullo y el agradecimiento que siento por los profesores de la comunidad del Liceo José Toribio Medina es superior a cualquier cosa que uno pueda aprender o las posibilidades que uno pueda aprovechar en el camino. Creo que he tenido muchas oportunidades y muchísimas de ellas han sido producto de las relaciones académicas con mis profesores. Entonces, les agradezco eso, y creo que desde ahí se sienta el paso de la autoridad, ¿no? Que no veo para nada que haya un cambio. Por lo mismo insisto en ese honor. Hoy día quisiera, me parece que el director venía antes con alguna palabra sobre el tema, o puedo pasar directamente a compartir mi pantalla y presentarles muy brevemente sobre lo que queríamos conversar hoy día. Atenta al pase. Sí, me parece que está ocupado el director en este momento, por eso sigue. Ahí. Acá estoy. Dale. ¿Podrías hablar entonces ahora un poquito? Comentamos luego de nuevo, pero... Sí.
Sí, bueno, contento de poder escucharte, doctora Ana María. Eh, Contento también de poder compartir contigo elementos que tal vez en algún momento no se pensaba. Eh, Feliz de que puedas emitir esta charla, este conversatorio. Son temas, creo yo, que son interesantes y de la categoría de tu persona, de la categoría académica que tienes. Más gratificante todavía es poder escucharte. Así es que muchas gracias por participar, bienvenida y nuevamente felicitaciones por tus logros y felicitaciones también por el proceso que llevas en el día a día en tu persona. Así que eso. Muchas gracias. Voy a pasar entonces a compartir la presentación, que es muy breve y nos da solamente un contexto, no es idea, plantea el tema como para que lo tengamos constantemente presente, pero lo que me gustaría compartir es, y tiene que ver con un proceso que estamos viviendo no desde el sentido común, porque sabemos, podemos entender desde el sentido común que hay muchos cambios, que estar en pandemia nos traslada al ámbito digital, por ejemplo, y eso acarrea cambios inevitablemente en cómo nos relacionamos, en cómo entendemos la comunicación, incluso en la importancia que cobran los medios, tanto tradicionales como no tradicionales de comunicación. Entonces, podemos conversar desde, ya les decía, el sentido común, de lo que nosotros sabemos que tiene que ocurrir en unas situaciones como esta, pero también les quería compartir desde dónde yo elaboro y nuestro grupo elabora esta posición o estos conocimientos, los términos y cuáles son nuestras consideraciones respecto a los desafíos y oportunidades de cambio para la comunicación en contexto de pandemia, y le quité un poco para la juventud o para los jóvenes y las jóvenes, porque me parece que si bien esta charla tiene especial interés o puede ser de especial interés para las y los jóvenes de la comunidad del liceo, también son cambios que se están dando para todo el mundo. Por lo tanto, si bien son desafíos y oportunidades de especial interés e impacto para las juventudes, también tienen que ver con nosotros y tienen que ver con nosotros en nuestro rol de formadores. No voy a decir docentes porque no es me he tenido que formar y ahí ustedes tienen sin duda una autoridad distinta, volviendo a lo que les decía al comienzo. Para mí ha sido un camino desde la comunicación y el periodismo hacia la formación, por lo tanto eso también ha implicado una, un compromiso y una inversión para conocer, entender cuáles son las mejores estrategias metodológicas para poder traspasar conocimiento, para poder interactuar con estudiantes. Y ese es el sentido de esta presentación, mostrarles justamente de dónde viene ese conocimiento. ¿Desde dónde miro o desde dónde miramos? ¿Desde dónde vamos entendiendo los conceptos de comunicación y de los desafíos y oportunidades que se están dando para las juventudes? Es sin duda primero desde el núcleo de inteligencia artificial y sociedad, comunicación e información que lideramos junto a Lionel Brosi en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, que es la casa de estudios donde yo actualmente trabajo. Ese espacio de conocimiento e interacción con otros profesionales del área que estamos centrados en inteligencia artificial, en educación, en información, en libertad de expresión, tiene otros vínculos. Esos vínculos fundamentalmente tienen que ver con el proyecto Hablatam, que es un proyecto latinoamericano que estudia las prácticas de los y las jóvenes con la tecnología, con redes sociales, con información, cómo se relacionan ellos con sus formas de aprender, cómo cambian, cómo se enfrentan al aula, que es un espacio prácticamente, o tendía a ser al menos un espacio sin tecnología, y lo es en muchos lugares, cómo
eso se vincula, se transforma y dialoga con lo que ellos hacen en su cotidiano con tecnología, que prácticamente, si no todos usamos WhatsApp, usamos Facebook, usamos Instagram, todos tenemos acceso a redes sociales, por lo tanto, algún contacto, aunque sea mínimo, con tecnología tenemos. Entonces, esto en el campo de la educación ha significado sin duda un quiebre, nos ha llevado a una idea de transformación digital, que es difícil de implementar, porque no siempre tenemos los recursos para hacerlo, y ahí también es un área a la que me gustaría a lo mejor comentar en las preguntas, etc. Desde este proyecto Hablatam, nosotros nos vinculamos mucho con la Fundación Wikimedia, Wikimedia Chile y Wikimedia Global, que financian en parte algunos de los contenidos de ese proyecto, y también con UNICEF, con quien tenemos una relación bastante estrecha de colaboración con sus grupos de jóvenes, llevando a cabo proyectos que ellos implementan en Chile. Por ejemplo, ahora desarrollamos un taller virtual con más de 150 jóvenes participantes de todo Chile, a propósito de inteligencia artificial y derechos de niñas y niños, donde les preguntamos a ellos cómo piensan que sus derechos, sus necesidades y sus intereses deben estar tomados en cuenta o deben ser tomados en cuenta por la nueva política de inteligencia artificial que se está redactando ahora en Chile. Entonces, desde acá miramos, desde acá miro yo, digamos, desde la práctica en terreno con jóvenes en Chile. Y otro proyecto interesante de especial interés para mí es que dirijo el proyecto de inteligencia artificial y educación con especial énfasis en educación superior, que es financiado por la universidad, donde nosotros estamos haciendo un mapa de cómo está impactando la inteligencia artificial en Chile hoy, que hay bastante poco escrito y descrito al respecto, y cuáles son las potencialidades futuras. Entonces estamos haciendo un mapa, ya les decía, de qué es lo que se ha dicho respecto a inteligencia artificial y educación, bastante fuera de Chile, lamentablemente. Entonces ese es uno de los objetivos del proyecto, es visibilizar ese contenido y ver qué podemos decir hoy día, cuáles son los expertos, y poner a disposición de toda la ciudadanía un sitio donde se pueda encontrar información respecto a esta temática con herramientas y materiales que podamos poner a circular y conversar y discutir y rehacer en la práctica. Eso es desde donde miramos. Siempre podemos ahondar en algunas otras cosas que voy a ir más adelante también comentando. Ya les comentaba que Hablatam es un proyecto latinoamericano, donde participa Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, que nace también en una colaboración internacional con el grupo de Youth and Media de Harvard, del Berkman Klein Center, que es un centro para observación, estudio y desarrollo de tecnologías para la educación y la juventud, que dirige Sandra Cortesi, y se expande en una red de proyectos colaborativos con muchas instituciones, y la verdad es que ha sido para mí ha sido un orgullo también, y un honor, y una gran oportunidad trabajar con ellos, porque se aprende muchísimo. Y como uno de los logros de este proyecto y de esta vinculación y de colaboración internacional, surge el libro de inteligencia artificial y bienestar de las juventudes en América Latina, que se dedica específicamente a tratar, bueno, tiene varios capítulos, no hay varios tomos, y no varios tomos, sino varios capítulos y varios temas. Uno de ellos es la definición amplia de qué significa la inteligencia artificial, que no es sencillamente como robots, sino que está mucho más involucrada en nuestro día a día de lo que nosotros quisiéramos, o al menos entendemos o queremos ver. Entonces, este libro es un libro que está abierto. Yo como comparto la presentación, también voy a compartir los enlaces del libro para quienes estén interesadas e interesados. También tiene especial énfasis en el bienestar de las juventudes, por lo tanto, los temas de salud mental son abordados, y ahí quisiera también volver y relevar lo que decía el profesor Pedro Ojeda
sobre lo socioemocional o lo socioafectivo, que también ha sido algo que se ha puesto en tensión con los cambios a propósito de la pandemia, y porque también tiene importancia en este libro. Y solo quizá mencionar a priori que esto ocurre dentro del núcleo de inteligencia artificial, donde nosotros intentamos así como generar contenido, también darlo a conocer a la comunidad y que queden todos los recursos disponibles para que podamos discutirlos, comentarlos, compartirlos y utilizarlos sobre todo. Por ejemplo, cuando partió la pandemia en marzo, nos juntamos y pensamos, bueno, ¿cómo podemos aportar para esta transformación digital obligatoria, la educación a través de herramientas digitales obligatorias y con pocos recursos, pero intentamos generar recursos que sean este toolkit que ustedes pueden ver acá? No sé si pueden ver mi mouse, pero yo estoy haciendo, poniéndome sobre el toolkit de e-learning, que le llamamos toolkit e-learning coronavirus, pero en realidad es una caja de herramientas de emergencia a la que acceder cuando no sabemos dónde ir. Tiene herramientas para usar Zoom, para usar otro tipo de sistemas para hacer clases, algunos herramientas y mecanismos también que nos pueden ser útiles para las clases o para los temas. Y me preguntan dónde podemos acceder al libro. El libro está en este mismo sitio, compartido en publicaciones, es un libro abierto, es un libro que se editó con la editorial LOM, pero como había un aporte de UNICEF en la realización del libro, teníamos el compromiso de abrirlo para toda la comunidad, que fuera un libro gratuito. Por lo tanto, el libro se puede comprar, es un libro físico, pero está el recurso abierto y gratuito en el sitio, y yo les puedo compartir el link directamente porque está también en la presentación, está el link directo al PDF, que es abierto y se puede difundir y compartir con quienes ustedes estimen. Dentro de esos cambios que hoy día queríamos abordar, está justamente el hecho del regreso a la oralidad. Y aquí quisiera centrarme en dos oportunidades. Primero, es el hecho de que tenemos la posibilidad, siempre haciendo la salvedad de que hay mucha gente que no puede conectarse, pero tenemos la posibilidad de generar unas redes, unas conversaciones y unas discusiones a las que probablemente no íbamos a poder tener acceso o prestar atención de otra manera, que no sea de manera virtual, de manera que se extiendan las posibilidades de usar la tecnología. Hoy día nosotros llamamos a una de las colegas que está en México, Paola Ricaurte, que es una de las autoras en el libro. Le decimos, vamos a conversar este viernes sobre libertad de expresión, tecnologías, etcétera, y nos gustaría conversar contigo al respecto porque eres una líder en el tema. Entonces, podemos juntarnos, conversar, discutir y aprender en un entorno que antes sencillamente no lo discutíamos. Parece que teníamos que estar presencialmente como para poder generar conocimiento, y hoy día hemos visto que no es necesario contaminar vía viaje de avión. El tema de la contaminación de las máquinas también es otro tema que podemos abordar, pero me gustaría solamente apuntar eso, que no estamos viajando y eso hace que contaminemos un poquito menos también. Pero ha surgido, y quería mencionar otra potencialidad, y es que fuera de que podemos reunirnos y volver a la oralidad, también el hecho de buscarnos salidas nuevas, o tener que pensar en cómo hacer cosas que antes hacíamos presencialmente de otra manera. Podemos decir que las tecnologías son peligrosas, son un desafío, nos traen bastantes límites, no todos tenemos acceso a ellas, pero la necesidad de generar cambios, alternativas y soluciones a problemas es una oportunidad.
podemos hablar de los desafíos, montones de desafíos. O sea, la infodemia es uno de los desafíos máximos de pandemia y comunicación hoy día. Ha sido declarada un problema por la OMS. No es solo que hablemos de un término que hayamos inventado porque sí y suene bonito. La OMS describe la infodemia como uno de los grandes peligros de la pandemia por coronavirus u otra pandemia, porque las decisiones que las personas se están tomando sobre su salud tiene que ver con información de mala calidad que circula por las redes. Por lo tanto, eso es algo que es necesario abordar, es uno de nuestros objetivos. También nosotros colaboramos con el Colegio Médico para la elaboración de cápsulas informativas, donde intentamos subrayar la necesidad del chequeo de información, de entender que la información de calidad es información que nosotros podemos verificar, acceder a la fuente, no lo que nos cuenta nuestro amigo, vecino o familia, solo porque los queremos mucho y nos gusta la información que nos envían, sino que es un gran desafío para la comunicación en pandemia de hoy, pero pienso que solo para dar paso ya a la conversación en la discusión, pienso que uno de los grandes desafíos y a la vez una de las grandes oportunidades para las personas más jóvenes es educarse sobre la información de calidad, entender cuáles son las mejores vías para acceder a esa información de calidad y no transformarse en repetidores de información que lo que hacen es digamos que contaminar, para seguir con con las mismas ideas, contaminar el ecosistema informativo que es donde nosotros habitamos hoy día. Las redes sociales, los medios de comunicación tradicionales, los sistemas de mensajería son parte de ese ecosistema informativo y ese ecosistema informativo hoy día está contaminado. Así como nuestro planeta, el ecosistema informativo también está contaminado por grupos y personas que difunden información no verificada, información falsa, información de baja calidad en general, información que finalmente puede afectar a la salud de personas que toman cloro para curarse el coronavirus y terminan intoxicadas, pero también significan desafíos para nuestra libertad de expresión y para nuestros procesos democráticos. El que lo que más compartamos sea información no verificada, información falsa, puede afectar y ha afectado elecciones a nivel mundial, el cambio de sistemas de gobierno y por lo tanto deteriora nuestro espacio democrático. Eso es algo que está probado, hay documentales al respecto que también podemos compartir los enlaces. Lo que ocurrió con Cambridge Analytica y Facebook en el año 2015-2016, previa a las elecciones o durante las elecciones de Trump y posteriormente en Estados Unidos, es un ejemplo de eso. Podemos discutir más de cuáles son las características de las redes sociales que hacen que eso sea posible, pero creo que así como ahí hay un gran desafío y un gran problema que nosotros tenemos que resolver, también eso se transforma en una oportunidad, porque como se nos presenta el problema, entonces tenemos que buscar soluciones innovadoras y soluciones efectivas para poder contrarrestarlo, y eso sin duda es una oportunidad. Y quisiera parar aquí, si está bien, para poder comentar, discutir y seguir profundizando, si a ustedes les parece bien. Sí, a ver si algún colega quiere hacer alguna pregunta. Sí. ¿Ya? Me interesó mucho lo que decía Anita. Bueno, dos cosas anoté aquí en cuanto a algo que es evidente, ¿cierto? La paralización de algunas industrias, digamos, el que se haya, digamos, mermado los vuelos y tantas otras cosas, que las oportunidades, ¿cierto?, de viajar a otros lados, de alguna manera ha recuperado no tan solo lo que hablaba de lo que tiene que ver, ¿cierto?, con las comunicaciones, sino que también en el ecosistema en general. Y me hacía la pregunta si eso de alguna manera nos daría pie como para impulsar en los jóvenes el recuperar la mirada al entorno más inmediato. Esa es una cosa. Y lo otro,
también me llamó la atención lo que decías, Anita, respecto a que los contenidos están no tan solo para seguirlos repitiendo, sino que seguir repitiendo el mismo mensaje, sino que para sentarnos a discutir esa información. Y eso además a nosotros como profesores, ¿cierto?, nos abre las puertas, porque esto de alguna manera va a ir siendo un sistema más o menos mixto, presencial, ¿cierto?, y en línea en cuanto a la educación. Entonces, lo que ya veníamos sabiendo de que nuestra misión como profesores no es tan solo entregar los contenidos, porque los contenidos están, la información está, pero el que podamos, ¿cierto?, nosotros capacitarnos más para dilucidar la calidad del mensaje, la calidad del contenido, para entregar esa herramienta para que los chicos también puedan ser investigadores de eso. Y eso nos abre un abanico mucho más grande, ¿cierto?, de posibilidades de que ante la eventualidad de que esto continúe, porque el gran problema que tienen los chicos, o la gran disyuntiva, digamos, el discurso recurrente es la necesidad de volver, Pero sabemos que eso no va a ocurrir así tan rápidamente, y que ellos, ya teniendo esa información allí, poder entregar esos recursos para que de alguna manera el enfoque educativo cambie también, ¿cierto? Y seamos capaces nosotros de entregar herramientas para que ellos clasifiquen mejor esa información. ¿Sí? ¿Puedo comentar? Sí, pues, sí, esa es la idea. Para que, no, antes, o alguien que quería ir antes. Solo partir por el principio y volver hasta el final, que también se conecta con la pregunta que está haciendo la profe Angélica en el chat. Creo que la posibilidad de volver al entorno, a lo comunitario inmediato, a hablar con nuestros vecinos, es tanto o más importante que el poder conectarnos, y estas oportunidades que yo les decía también hace unos minutos atrás, de conectarnos con otras partes del mundo a los que no íbamos a poder llegar o acceder más allá que a través de un avión, y las posibilidades son muchísimo más escasas. Creo que así como es potente el que podamos conectarnos con una persona que está en Australia y nos pueda contar y aprender y abrir conocimientos, también es sumamente importante, y nos ha traído un cambio, ¿quién se imaginó? Y esto lo habíamos comentado en algún momento con otro colega. Si a mí me hubieran preguntado en enero que el mundo se iba a parar por una pandemia, yo me habría tirado de cabeza diciendo que no. Y eso puede llevar a millones de teorías de la conspiración, que las hay, ¿no? ¿En qué minutos se decidió que el mundo se iba a parar porque efectivamente importaba que personas de cualquier estrato social, y aquí no voy a entrar específicamente en eso, pero que murieran miles de personas? Si me hubiesen preguntado eso en enero, me habría tirado de cabeza a decir que no se iba a parar el mundo. Y el mundo se paró. Y se paró con pérdida para muchos sectores, ¿no? Económicamente es una transformación, y es una transformación que me remite a una conversación con Mariel García, por ejemplo, que está haciendo actualmente su investigación doctoral en el MIT, y también está con un vínculo con otras universidades, pero ella es mexicana y es una persona que se ha dedicado a estudiar la relación entre los comercios locales y las posibilidades tecnológicas. Y ella nos decía en una de las charlas de Utopías, que van los viernes a las 4 de la tarde por el canal de Jessica, aprovecho de pasar el dato, que la transformación de la economía local es algo impactante, y es algo muy, muy beneficioso para las comunidades. O sea, así ha habido un quiebre en la economía mundial, y estamos viendo, ¿no?
los impactos negativos de esos cambios en nuestras comunidades, también estamos viendo el surgimiento de una nueva forma de comunidad y que tiene un impacto positivo sobre el medio ambiente, sin ninguna duda. Nos trae desafíos de nuevo, siempre hay desafíos involucrados, pero el fortalecimiento de las comunidades locales, el volver a consumir productos locales, es también un cambio tremendo y es una oportunidad tremenda. Luego, cuando hablamos de no repetir información, de discutir sobre la información que está en las redes y de ser de alguna manera investigadores de nuestras propias fuentes, tiene que ver también con lo mismo, o sea, con fortalecer las herramientas que tenemos para compartir información, para crear información y para entender la información que estamos recibiendo. Porque nos plantea a los adolescentes o a las adolescentes y a nosotros mismos, si nos dicen hoy día puedes salir, vemos cómo las calles se llenan de gente. Somos, y voy a citar a un filósofo alemán, judío alemán, Wilhelm Flusser, que recomiendo mucho, un filósofo de la técnica y la tecnología, que define al ser humano como un ser solitario incapaz de sobrevivir en soledad. Nosotros somos de comunidad, el llamado a compartir es inevitable, nosotros no podemos sobrevivir solos, y es algo que me imagino que se acentúa, y lo estamos viendo en nuestros estudiantes también, y en los estudiantes más jóvenes con los que hacemos trabajo de campo, es que urge el espacio y el contacto personal. No solo porque el liceo, la escuela, la universidad se transforman en un espacio donde por unas horas al día somos todos iguales, todos tenemos los mismos problemas para entrar a la sala de computación, todos tenemos la misma mala calidad de wifi, todos tenemos acceso a ir a tocarle la puerta a la profesora o al profesor. Es un espacio democratizador. Esa pequeña franja horaria donde todos tenemos acceso a la biblioteca, y en la biblioteca, por más que haya ruido y no todo el mundo se calle, nosotros podemos sentarnos a hacer un trabajo, podemos sentarnos a pensar, y no es lo mismo que estar en un espacio más reducido, compartiendo con muchas personas de la familia, que todos tenemos horarios distintos, todos tenemos intereses distintos, la televisión está prendida, y no necesariamente es el mejor entorno, en todos los casos, para generar conocimiento, aprender, etc. Y esa necesidad de contacto más allá del espacio se transforma en vital. Y está siendo discutido, de hecho, si cómo hacer para tornar a la escuela o el espacio de educación como algo vital, pero eso se transformó. Y pensar en que vamos a volver en 5 meses o en 2 meses, así como estábamos en diciembre del año pasado o en enero de este año, incluso a principios de marzo, a mí me parecería personalmente irresponsable, porque nos quita la oportunidad, y ahí vuelvo a las oportunidades que había planteado antes, nos quita la oportunidad o nos resta posibilidades de pensar en nuevas opciones, en cómo vamos a salir del tema, porque estamos pensando en volver a un estado anterior. Y puede que se dé, o sea, los colegas en Uruguay que se abrieron las escuelas y volvieron a la, entre comillas, todas las comillas del mundo, normalidad, están viendo primero rebrotes, etcétera, que tienen que adaptarse de otra manera, pero también habían visto como un viaje al pasado, y es como, aquí no ha pasado nada, no hemos aprendido nada, no estamos usando las tecnologías de otra manera, no estamos usando los conocimientos cotidianos en la escuela. Entonces, hay un desafío muy grave, muy grande, de ver cómo afrontamos este cambio, esta transformación, pero por otro lado también es como, déjennos innovar, ¿no? Déjennos pensar cómo resolvemos este problema. Si no hay una vacuna de aquí a 1 año y medio, entonces, ¿qué hacemos? Eso es lo que hay que resolver. Desde mi perspectiva, podemos discutirla, pero creo que pensar en intentar constantemente volver a lo que sabíamos, a lo que conocemos, a la misma forma, una y otra vez, en 2 o 5 meses, y nos vamos alargando, además de frustrarnos y generar,
por supuesto, una sensación de incomodidad constante, que ya nuestra salud mental está siendo desafiada, estamos aumentando ese desafío. ¿Por qué no centrar esas mismas energías en ver cuáles son nuestras posibilidades reales y qué es lo que vamos a poder hacer de aquí a 1 año o 2 años? Creo que, personalmente, creo que esa inversión de creatividad, de innovación y de búsqueda de información es valiosísima. Y nos la estamos perdiendo intentando volver a una normalidad que es lo que entendemos. Creo que por ahí seguramente podemos profundizar más en cuestiones que hayan sido ya testeadas o discutidas también a nivel teórico. Estoy conversando siempre desde una perspectiva del trabajo en terreno, que es el que realizamos con los colegas de Argentina, de España. Colaboramos con la organización Faro Digital, que es una organización con base en Argentina y con base también en España, y ellos están muy a favor de la necesidad de volver pronto, de volver pronto a nuestra vida anterior. Y es una constante discusión, porque se plantea como un derecho, y es cierto, por el espacio democratizador que son las escuelas y las instituciones educativas en general, los espacios físicos y el contacto personal. Pero por otro lado, pienso y defiendo que nos estamos perdiendo quizá una oportunidad de innovar, y de innovar no solo con tecnologías, de ver cómo, aquí estoy dejando de lado las tecnologías porque sé que ese es otro problema, y un problema de acceso grave en Chile, sino cómo buscamos salir, o sea, cómo vamos a ser mejores a partir de este problema. Creo que nos estamos perdiendo un poco eso. Y la profe comentaba, y aquí vuelvo de nuevo al tema de la información, cómo se define la calidad de la información o de la fuente. De hecho, parte del 4º módulo de uno de los proyectos que financia Wikimedia de Hablatam es sobre calidad de la información y brechas de contenido. Es cómo definen los jóvenes calidad de la información, que es diferente de cómo la podemos definir nosotros. Yo tengo una definición de calidad de la información, y es que la información que se refiere más bien a la trazabilidad de esa información. Es decir, si yo tengo una noticia, yo debería poder ir a la fuente de esa noticia, a la persona que está contando la información, al documento de donde viene esa información, y poder acceder a lo mismo que accedió el periodista. Para mí eso es calidad de la información y trazabilidad de la información. Si yo veo una información en Wikipedia y esa información tiene un documento asociado donde yo puedo ir y ver por mí misma y llegar a la misma conclusión, entonces se trata, para mí, de información de calidad. Una información a la que yo le puedo seguir la pista. Una información que tiene una autora, un autor detrás. Información que no solo una bonita infografía, o no es solo un bonito gráfico, sino donde yo puedo ir a los datos y replicar el ejercicio que hizo esa investigadora o ese investigador y llegar a la misma conclusión. Yo entiendo, se entiende que para la ciudadanía no vamos a pasarnos todo el día buscando las fuentes o las bases de la información, pero hay cuestiones que son bastante sencillas y básicas que nosotros podemos hacer para verificar que al menos no es una información que ha sido repetida miles de veces y que no tiene ningún sentido. O sea, si a mí me llega una cadena de mis vecinos del edificio y me dice que es una cadena por WhatsApp, que dice que ha sido reenviado con las flechitas más de 10 veces, entonces yo al menos me voy a cuestionar la veracidad de esa cadena. Porque a lo mejor se trata de una cadena de providencia, que no tiene que ver con mi entorno inmediato. Y no es que sea menos peligroso o menos importante, es solo que voy a bajar mi nivel de ansiedad, voy a bajar mi nivel de preocupación, y voy a decir, bueno, esto no está ocurriendo en mi entorno inmediato, vamos a tomar medidas para aumentar la seguridad, vamos a cerrar la puerta al salir, qué sé yo, pero no me va a afectar
de la manera en que podría afectarme el que esté ocurriendo un robo al lado mío. Creo que ese tipo de cosas es muy, muy bueno diferenciar. Y hay otra pregunta en el chat. Ya. A mí me preocupa el tema de la democracia y la información. La otra vez veía un documental que decía de que nosotros somos muy permeables a las noticias falsas, pero cuando nos tocan la melodía que nosotros bailamos. Es decir, muchas veces los que quieren manipularnos nos disfrazan la información de tal manera que nosotros la encontremos apetecible. Y habitualmente estamos más o menos vacunados para no ver noticias falsas de ámbitos que a nosotros no nos gustan o rechazamos. El problema está en las cosas que nos gustan. Entonces, la pregunta es cómo navegar entonces en este ecosistema de información donde hay información extraordinariamente buena y también mucha información falsa. Por ejemplo, un ex alumno el otro día conversaba con él y me decían que en este momento uno en YouTube, por ejemplo, puede encontrar información de extraordinaria calidad y alguien podría estudiar solo en su casa prácticamente a nivel de ingeniería muy especializada en algunas páginas de YouTube, pero simultáneamente también está llena de contaminación. Entonces, a mí me preocupa si pudieras explayarte un poco más en el tema de la democracia. O sea, cómo podemos sacarle más provecho en términos de democracia. Hay dos cosas, no, voy a dejar pendiente solo la pregunta al chat porque me parece muy, muy, muy relevante. Pero Anita, disculpa. ¿Sí? ¿Puedo acotar nomás algo a lo que decía Pedro, que es súper interesante lo que mencionaba? El otro día vi algo también respecto, me corrige si estoy en el nombre correcto, hablar de la burbuja digital. Pues iba a referirme a eso, sí. Ya, de la burbuja digital, porque justamente es cierto, sabemos que con nuestro perfil, toda la información que llega en base a lo que han estudiado de nosotros, nuestros gustos, nuestros intereses. Entonces, eso es súper relevante lo que mencionaba Pedro, porque ¿qué tan capaces somos nosotros de ir a otras fuentes, ¿cierto? De ir a todo lo contrario de lo que nosotros realmente nos gusta para tener la información más objetiva. Iba a referirme justamente a eso. Hay varios documentos fílmicos, documentales, libros que hablan sobre el tema de manera bastante abierta, que incluso yo pienso recomendable compartir con las y los estudiantes, quizás no de primero medio, pero sí de segundo, tercero, cuarto. Yo creo que hay libros que son muy interesantes, o capítulos al menos. La permeabilidad, nuestra permeabilidad, las redes sociales y la democracia están ligadas a un nivel muy íntimo y mucho más del que nos gustaría asumir, lamentablemente. Es muy relevante hoy día para nosotros en Chile, pero lo ha sido relevante también para otras naciones en otras partes del mundo, y tenemos bastantes ejemplos de los que no hemos aprendido, lamentablemente. Las redes sociales, todas las redes sociales y las plataformas, Google, Netflix, Spotify, Instagram, WhatsApp un poco se salva un poquito pero también es de Facebook, por lo tanto yo tampoco confiaría tanto en ella. Twitter, TikTok, Snapchat, cualquier plataforma o red social en la que ustedes, sus estudiantes o su familia puedan pensar, la hacen funcionar algoritmos. Y los algoritmos no son necesariamente entes inteligentes que estén concienzudamente buscando información sobre nosotros. Nosotros los estamos alimentando de información, y los algoritmos, que son básicamente series de órdenes que cumplen, procesos matemáticos que cumplen finalmente una orden, no son inteligentes.
están aprendiendo de lo que nosotros les estamos diciendo. Si nosotros pasamos por Facebook y yo me quedo mirando un video que me dice cómo coser un vestido, y me quedo mirando porque me parece fascinante cómo una persona tiene la habilidad de coser un vestido en 5 minutos, y me quedo mirando a lo mejor pegada, o cómo cocinan un plato exquisito en 1 minuto. Si yo me quedo mirando ese video, Facebook lo anota. No es solo que yo le ponga el like o comente o comparta, es cuánto tiempo yo paso en la pantalla. El tiempo de uso y todas aquellas cositas, si nosotros chequeamos el perfil de una persona, si nos detenemos a leer una historia, si reaccionamos frente a alguna publicación específica, si simplemente leemos y nos detenemos un par de minutos en una publicación, la red social o la plataforma está tomando información de nosotros. Es información que nosotros entregamos, entre muchas comillas, voluntariamente. Por lo tanto, estamos alimentando algoritmos que lo que están haciendo es nutrirse y fortalecer su opinión sobre nosotros. Nos están describiendo. Si nosotros somos, pongamos el ejemplo de Daniela o Valeria, y que es una activista muy comprometida por la causa medioambiental, y sus redes y contactos y las páginas que sigue y los links que visita están relacionados con el tema, es muy poco probable que esa persona reciba información sobre el plebiscito de octubre. Y toda la información que esa persona va a recibir está permeada por eso. Y eso plantea 2 escenarios. El primero es que ella no tiene acceso a toda la información que existe o a toda la información que puede ser relevante para ella en términos democráticos. Esa persona puede estar recibiendo información solo de apruebo, por ejemplo, o solo la información de la opción del rechazo. Y no es posible, por las redes y las plataformas, que esa persona acceda a toda la información que hay respecto de ambas opciones. ¿Y cuándo eso se transforma en peligroso? Hoy día nosotros tenemos una ley que regula la propaganda en sus manifestaciones tradicionales. No tenemos prácticamente nada que nos proteja como ciudadanas y ciudadanos en las redes sociales. Hoy día nosotros recibimos publicidad pagada por parte de partidos políticos o personas, individuos, organizaciones, fundaciones que no son consideradas como políticas, y nos están haciendo llegar información justamente a aquellas personas que tienen un perfil permeable, es decir, que no se consideran ni de izquierda ni de derecha, que no saben muy bien por quién votar, que lo manifiestan públicamente, que todos esos micro puntos de información se están almacenando, y no se almacenan con el nombre de cada uno, no se almacenan como Ana María Castillo, que prefiere tal o cual cosa, sino son masas de datos que no te identifican como una persona con nombre y apellido, no te personalizan, pero te están enviando información centrada en ti específicamente para darte vuelta, para dar una opción, para transformarte en un posible votante. Es lo que ha ocurrido, y por eso me refería a los documentales, porque el documental de Cambridge Analytica que está en Netflix, lamentablemente no es de libre acceso, pero debe estar por todas partes. Es un documental que explica eso. Hay otro documental que salió, creo que se estrenó el 9 de septiembre, que se llama El Dilema Social, que habla de lo mismo, habla de cómo nosotros somos apuntados como blancos no solamente de partidos políticos, sino de corporaciones, de grandes corporaciones, que nos quieren vender cosas, y así como nos han querido vender el teléfono, o el chaleco nuevo que nos puede gustar, o la última rutina de ejercicio, también nos quieren vender la opción política. Y eso nos lleva a que se transforma la democracia, ¿no?
existe la democracia cuando lo que nos están haciendo es dirigir información específicamente pensada para darnos vuelta la idea. En esos documentales se concluye básicamente que no, a partir de personas que han trabajado en redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter, etc. O sea, y a eso iba también con el tema de la burbuja informativa. Nuestra burbuja informativa es personal, ¿no? Nosotros vamos alimentando esa burbuja, que es un término que acuña Eli Pariser, que lo pongo acá en el chat para todos. Tiene un libro que se llama El filtro burbuja, que es un término que está relacionado a la cámara de eco, que es que a nosotros nos gusta escuchar información que nos convence, por lo tanto tendemos a seguir por ese agujero de conejo, se llama rabbit hole en inglés, que es que vamos a llegar y solo a profundizar en aquello que más nos interesa, más nos importa y más nos convence. Es bastante sencillo, cuando no estamos de acuerdo con algo, lo bloqueamos, lo dejamos de seguir, esa información no nos llega, y a veces no nos llega voluntariamente, y otras veces porque la plataforma nos está filtrando la información previamente, y eso también es importante visibilizarlo. Una parte la hacemos nosotros, es sin duda, nosotros estamos alimentando esos algoritmos, pero nosotros estamos también siendo filtrados previamente por las plataformas, y las plataformas no pueden negar eso. No nos pueden hacer a nosotros responsables solamente de nuestras decisiones, porque es bien delgada esa línea, es como la línea entre lo que provocamos nosotros como usuarios, alimentando estos algoritmos, y se invisibiliza la responsabilidad de las plataformas y las redes. Parece que las grandes empresas, o estas grandes empresas, no estuvieran haciendo ningún filtro, pero las grandes empresas nos están dando un filtro, por ejemplo, geográfico. Si nosotros tenemos un celular conectado a internet, o tenemos nuestro dispositivo geolocalizado, nuestro computador o lo que sea que usemos, nuestra tablet o el mismo teléfono, si lo tenemos con el GPS prendido, la información sobre una búsqueda para ustedes en Río Negro, para donde sea que nos estén escuchando, para mí en Santiago, o para otra persona en Ciudad de México o en New York, en Estados Unidos, va a ser distinta. Si nosotros buscamos información sobre misma inteligencia artificial, va a ser distinto y personalizado un resultado para una persona en Río Negro, para una persona en Santiago, para una persona en Ciudad de México. Y eso no es responsabilidad del usuario, es responsabilidad de la plataforma. Y la plataforma generalmente se lava las manos y centra la atención en la responsabilidad del usuario. Porque es el usuario el que dice que sí cuando quiere usar una plataforma, los términos y condiciones. Es el usuario el que da like, el que se pasa 5 minutos pegado en un video de cocina, o sigue a ciertas personas y a otras personas las bloquea. Esa responsabilidad del usuario es cierto, pero hay una responsabilidad que se invisibiliza, que es la responsabilidad de las corporaciones, que Estimada sin Ana duda María. alguna tiene que ver con la democracia. Sí. Sí, disculpa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Me quedé con eso de que de quién se hace responsable, ¿ya? Los medios de comunicación han sido, ¿no es cierto?, titulados incluso como el cuarto poder. Su influencia, ¿no es cierto?, sobre las situaciones sociales que ocurren, o sobre las situaciones políticas de un determinado país, son increíbles. El poder que tienen, ¿no es cierto?, los medios de comunicación son, sin lugar a dudas, no son cuestionados, ¿ya? O sea, muy bien puesto que son el cuarto poder. Pero ¿qué hacemos? ¿A quién le creemos? O sea, yo te escucho y al final me queda como esa sensación de la cultura del cuestionamiento constante de lo que estoy recibiendo. ¿Dónde está el buen periodismo? Ya ese periodismo comprometido con entregar, ¿no es cierto?, información verídica, ¿ya? No información que está trastocada porque se vendió al mejor postor. Los chilenos hoy día miramos también mucha televisión, y en tiempo de pandemia
a veces se forman, ¿no es cierto?, cadenas nacionales en todos los canales que existen o se transmiten en nuestro país, y nos están entregando datos, nos están entregando supuestas cifras y todo lo demás, pero dicen no mires en TVN porque TVN va a apoyar al gobierno de turno. ¿A qué punto el comunicador, y es mi pregunta por lo que tú señalabas de las responsabilidades, ¿a qué punto el comunicador se hace responsable? ¿A qué punto el periodista se hace responsable sabiendo ya que su influencia es importantísima en procesos sociales, en procesos políticos del país? ¿Ya? Como yo decía, ustedes representan el cuarto poder del Estado y muchos se toman de eso, pero de mala manera. Muchas gracias. Creo que es la pregunta incómoda y la pregunta necesaria. Es una pregunta que tiene muchas aristas y es una crisis. Creo que la crisis la puedo afrontar desde la perspectiva más menos negativa posible. Creo que una crisis siempre ofrece una oportunidad, es una posibilidad, pero es una crisis que es profunda en nuestro país desde hace mucho tiempo. No es que a propósito de los últimos, de los últimos años del nacimiento de las redes sociales o de la aparición del denominado periodismo ciudadano en su momento, estoy pensando en el año 2007 a propósito de una cadena de diarios digitales que se armó por todo el país. Es una crisis de comunicadores, de comunicación muy extendida, muy profunda. Las posibilidades que tenemos de pluralismo informativo en los medios tradicionales es nula. Si nosotros pensamos en quiénes son los dueños de los medios de comunicación en Chile, no podemos hablar de perspectivas, como bien ha dicho, objetivas. La noción de objetividad, de hecho, se discute de manera amplia y extensa, mucho más de lo que a mí me gustaría muchas veces en las escuelas de periodismo. Y ha habido una tradición de entender al periodismo desde la cultura anglosajona, que valora altamente el tema de la objetividad, de no hacernos parte de una determinada posición, que se ha intentado replicar en Chile. Tenemos años y años de periodismo intentando ser objetivo, pero esa perspectiva muy anglosajona descuida algo que a mí me parece muy importante, que es a la persona que está detrás de esa información. Hay una serie de decisiones que se toman desde el ser periodista, desde la persona periodista, que finalmente cambian o modifican la información, finalmente. Desde la edición de esa pieza informativa que pasa por una persona que la revisa, hasta el director del medio o la directora del medio que decide cómo se titula, que afectan todo el proceso periodístico, ¿no? O sea, creo que el que se plantea es la pregunta incómoda, porque es el gran elefante hoy día en la sala. O sea, es como, ¿cuál es la información de calidad? La pregunta que hacía la profesora y también varios en la discusión. ¿Cómo se afronta y cómo se transforma el ecosistema informativo de nuestro país? Ya les decía, hay varios estudios que son financiados justamente no solo por el Ministerio de Ciencia, sino también por el Ministerio de Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, que son los proyectos de pluralismo informativo, y que han dicho una y otra vez que el pluralismo informativo en Chile está en riesgo, porque no tenemos suficientes fuentes de información a nivel de circulación nacional. Tenemos un par que pertenecen solo a las mismas empresas, que tienen un sesgo político,
y que cualquier otra cosa que aparezca como periodismo de calidad, y estoy pensando en las grandes periodistas de nuestro país, como María Olivia Monkever, como Mónica González, como Alejandra Matus, son inmediatamente tildadas como, como de un sector político determinado, con un estigma. Personas que hacen periodismo de calidad son tildadas como, como de izquierda, como políticamente sesgadas, desconociendo el sesgo político de la empresa de El Mercurio Sociedad Anónima, que posee todos los diarios del país, todos los australes, todas las estrellas, y el de Copesa, se me había ido la otra sociedad anónima que posee la Tercera, la Cuarta y otro montón de publicaciones. Entonces, es una crisis profunda porque tiene que ver con la constitución del país, no es solamente una crisis del periodismo en sí mismo. Las cátedras de ética, las cátedras de derecho a la comunicación, de ética periodística, son cátedras fundamentales y transversales en cualquier carrera seria de periodismo de Chile, pero eso también está confrontado con algo que escuché de un profesor de ingeniería de la Universidad de Chile, y que se refería a la ética de los estudiantes al copiar una tarea, al copiar un trabajo, al no saber citar una fuente, al tomar trabajos que no son suyos y presentarlos como propios, y nos planteaban una reunión ampliada de profesores, y yo comparto su opinión, es que el conflicto ético de nuestro país va más allá del periodismo, va más allá de esos estudiantes, es una cuestión que está interiorizada y que necesita al menos la discusión, sino la transformación y la reforma. O sea, una democracia que no ha podido, que no ha finalizado una transición porque sigue con la constitución instaurada bajo un régimen no democrático, es un problema para la sociedad y que se traslada a todos los otros ámbitos. El problema del periodismo hoy día en Chile, no poder acceder a unos datos de calidad, tiene que ver con esa misma fractura, que es una fractura que podemos hacerle el quite, podemos no estar de acuerdo, podemos discutirlo en el entorno de respeto y diferencia que nos está permitido, ¿no? De diferencia, sencillamente, de discordancia. Pero mi perspectiva, a partir del estudio y de los proyectos, de trabajar en el campo, de ver que las y los estudiantes no se hacen preguntas éticas. Cuando nosotros les planteamos a chicas y chicos de 15 años a 17 años, cómo ellos difundirían información sobre un accidente que acaban de ver en la calle, su respuesta es publicar la foto del herido en las redes sociales. No es llamar a la ambulancia, no es comunicarse con la policía, ni siquiera es buscar información sobre cómo ayudar a esa persona. Es sacarle la foto a la persona sangrando y subirla a sus redes sociales. Entonces, si yo pienso en el dilema ético del periodismo, o en el dilema o en los problemas del periodismo, y pienso en esa respuesta, entonces necesito pensar en una transformación que va más allá de las cuestiones particulares. Es una cuestión que nos atraviesa de fondo y que es necesario discutirla, y estos son espacios de discusión y de oportunidad, sin duda, para ver qué se hace a partir de eso. En relación al tema de la incertidumbre que planteaba Juan Bello, yo me recordaba mi formación que recibí estudiando ciencias. Y en ciencias es todo lo contrario de lo que la gente cree. Se trabaja esencialmente con incertidumbre. Porque el día que uno lea un artículo científico y crea 100% lo que dice el artículo científico, ese día desaparece la ciencia. O sea, la ciencia se nutre de la lectura buscando la falla, porque es ahí donde uno puede innovar. O sea, uno cuando lee un artículo científico busca dónde está
el problema y eso permite que uno pueda generar una investigación nueva, respuestas nuevas, etc. Incluso la historia científica muestra que muchos grandes científicos al final de su vida fracasaron porque quedaron anclados a lo que descubrieron en su juventud y después fueron superados por otros y ellos siguieron alegando. Y es la incertidumbre. Y yo creo que la ciencia nos ayuda a manejar eso. No es solamente el humanismo. La ciencia bien llevada, no como transmisión de conocimiento, sino como búsqueda del conocimiento, nos permite navegar en este mundo de incertidumbres. Y ahí, anoche, con algunos colegas acá, presenciamos una conferencia que organizó la Red de Educación de Adultos de acá de la provincia, con la doctora Wilin, una chilena que trabaja en Australia, que se doctoró allá, que acá sacó 381 puntos en la PSU. Y ella nos contaba un poco lo que planteabas tú delante, la vuelta. Y nos decía si nosotros estamos muertos si pensamos volver igual como cuando partimos. Porque los chicos que vamos a recibir son muy, muy diferentes a los chicos que despedimos ese día viernes de marzo sin saber que era despedida. Porque no tuvimos oportunidad de despedirnos, simplemente el día lunes ya no aparecieron, ni nosotros ni ellos. Y eso para nosotros es un desafío y una oportunidad. Y también ella nos planteaba una cosa bien simple, o sea, tenemos que trabajar con lo que manejemos. O sea, si un profesor no tiene habilidades digitales, bueno, con su camarita a lo mejor va a hablar nomás. Pero algo tenemos que hacer. Y también un poco lo de la ciencia, lo que decía, en vez de transmitir conocimiento, buscar conocimiento, un poco tenemos que ser mediadores, más que pasadores de materia, mediadores, sobre todo mediadores ahora porque es por la cantidad de información que los chicos manejan, y, o sea, no, a la que tienen acceso y que tenemos que enseñarles a manejar. Y en eso nosotros tenemos esa ventaja. Es una buena salvedad el tema que los jóvenes manejan es distinto a las que tienen acceso. Claro. Entonces, o sea, es súper distinto, porque nos pasa a nosotros, nos pasa a todos. Por más tecnológicamente adecuados y avanzados que estemos, siempre va a haber algo que no sabemos. Y es totalmente comprensible la frustración que mencionaba, y por supuesto que el que nos afecte de manera emocional, el no encontrar el botón para compartir la pantalla, o el no saber, o sea, que son cosas que nos ocurren a todos y que yo veo constantemente hoy día en la carrera de periodismo, donde tenemos que empezar un nuevo semestre en línea, con mucha gente con resistencia a empezarlo en línea, con muchos estudiantes que no tienen conexión, con muchos profesores que no tienen conexión, con profesores que son nuevos porque van a dar una cátedra este semestre que no estaba considerada el semestre pasado, y que no daban clases en UNIAC, y que en UNIAC les pasaban el enlace y ellos lo único que hacían era pinchar el enlace y conectarse a la clase, y hoy día tienen que hacerlo por sí mismos y encuentran en ello una resistencia tremenda que es totalmente comprensible. Es normal que nos pase a todos, es como es cómo lo hacemos, cómo lo llevamos más adelante y cómo salimos de la frustración. Es exactamente igual que, por eso mencionaba a Thomas Kuhn y la historia de las revoluciones científicas, ¿no? Es cómo vamos más allá, que es el desafío para todos, y que lamentablemente hoy día, como estamos todos en las mismas, tampoco hay demasiadas respuestas. Entonces, lo interesante es también poder llegar a un consenso y desde mi perspectiva, o al menos lo que más nos ha ayudado a nosotros ha sido entendernos como una comunidad, o al menos como grupos de comunidades pequeñas. Sabemos que a veces las comunidades educativas son súper grandes, no todos congeniamos, no todos estamos de acuerdo, pero al menos en pequeños grupos de comunidades aprender, apoyarnos y ver que estamos viviendo una situación extraordinaria y entenderla como tal y tratar de ir adelante en todo sentido. Sí, una anécdota a propósito de la ética periodística. Hay un librito que apareció estos días en Amazon que trae mucho agradecimiento, porque es un libro que muestra una pelea de años y años en la iglesia.
Y en la parte donde agradece a los periodistas, el autor no los nombra. Usa el alfabeto griego completo para ir identificándolos, y él dice ahí en esa parte, bueno, cada uno es quién es. Y al leerlo, naturalmente se van a identificar. Y lo hace así justamente porque no quiere ponerlos en riesgo. Por dar un ejemplo, yo sé de artículos que se escribieron para el Austral de Osorno que nunca fueron publicados. Hubo preguntas que se le hizo al Papa que no fueron dictadas por el editor, y los periodistas corrieron el riesgo de hacerlas en la batahola que se armaba ahí en los pasillos. Y a tal punto que no se les puede agradecer públicamente a cada uno con nombres y apellidos, porque es ponerlos en riesgo. Es decir, concuerdo en eso de que aquí hay gran responsabilidad de las editoriales más que de los periodistas como personas. Hay harto periodista malo, para que vamos a Sí, estar con cosas. sí, no, Pero, eso, pero también, claro, el proceso periodístico es muy largo y tiene que ver sí. también con la formación, con los intereses de cada persona, es bien complejo. Bien complejo. Bien, si hay alguna última pregunta para ir terminando. No, entonces, Anita, te dejo para que nos despidas, algunas últimas palabras para redondear. No, muchas gracias, solamente agradecer, que ha sido muy intenso para mí, muy lindo también, porque me gusta mucho la instancia. Creo que mientras más se pueda abrir, yo quedo totalmente disponible para la